Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 16 de mayo de 2022, del curso de Formulación y Evaluación de Proyectos, sección 51H. Atento por favor a la asistencia. Yuri Padilla William. Yauri Padilla William. Buenas noches, ingeniero presente. William, buenas noches. Yabar Valdivia Mayra. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Villalba Moscoso Abel. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Villafuerte Tinta Alex. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Vidaurre Álvarez Joshua. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Vera Roberto. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Velarde López Aday. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Vázquez Bullón Ángel. Vallejo Quispe Dante. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Tacanga Gutiérrez Neisser. Presidente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Suárez Santos Jonar. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ciancas Ramos Roy. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Román Saldaña Sebastián. Presente, ingeniero. Rivas Cure Jonathan. Presente, ingeniero. Reynoso Marcelo Gerson. Reyardo Russo Renzo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ramos Balcázar Roberto. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Quispe Camil Leonardo. Quispe Bravo Víctor. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Pilco Huanca Paul. Peralta Calla Loren. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Peña Quispe Ángela. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Pedrosa Salazar Michael. Pedrosa, presente, ingeniero. Paucarima Vázquez Kenny. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Pastor Ayala Juan. Palacios Torreán Estefano. Núñez Quintana Smith. Ingeniero Pilco Banca, Pablo Eduardo, presente, ingeniero. Mi internet ha fallado, ingeniero. Pilco Huanca Paul. Ok. Sí. Smith ya está. Nolasco Baigorrea Andrea. Presente, ingeniero. Mosqueira Lafaiz Raúl. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Moscoso García George. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches. Montañas Carrasco Sebastián. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Miranda Quispe Ronaldo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Maita Pérez Samir. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Martínez Roda Giselle. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Malca Dávila Ana. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. José Cari Luis. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Jaquegua Pérez Naisha. Warsaya Akcha Darío. Presente, ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. Guarín Galania Yamila. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guaquisto Cori Joel. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Hualca Franco Cristian. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Hueguazón Cosón Karen. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Honores Céspedes Carolina. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Urioste Sebastián. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Guzmán Astete Rickson. Presente, ingeniero, buenas noches. Uy, otra vez. Rickson Guzmán Astete. Presente, ingeniero. Buenas noches. Rickson, perdón. siendo retirado de la ya. Muy tarde su reacción. González Pérez Yanela. Girón Calderón María. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Garrafa Jara Luis. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Galvez Picón Renzo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Frías Correa Diego. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Flores Gandarillas Miguel. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Flores Ortega Jan.
Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Flores Huatuco Johan. Presente, ingeniero. Buenas noches. Fernández Vaca Carlos. Esquivel Presente, Velázquez ingeniero. Eduard. Buenas noches. Fernández. Ok, Fernández. Esquivel Velázquez Eduard. Escalante Auqui Víctor. Presente, ingeniero. Buenas noches. Esquivel. Escalante Auqui Víctor. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, Esquivel Velázquez Eduard. No, Esquivel Velázquez Eduard. Ese no está. Por eso lo había confundido. Díaz Vilela Marcelo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. De la Torre Guaypar Carmen. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Dávila Cisneros Sandro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Cruz González Cristian. Condori Villanueva Steven. Condori Panca Cristian. Chambi Tinta Joel. Presente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Talco Tello Alondra. Ingeniero, buenas noches. Presente. Buenas noches. Serna Carrión Miriam. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Castro Córdoba Shamid. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Casaverde González Arnier. Carrillo Perca Nicole. Carrasco Torres André. Presente, ingeniero. Calatayud Ríos Stephanie. Bravo Rodríguez Eduardo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Brañis Asya Denis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Benítez Huertas Paolo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Becerra Seclén José. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Batallano Chirinos Jeff. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Aucapuma Huarte Luis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Arias Otec Anthony. Arias Mamani Eglagia. Almonte Pari Rogelio. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Albán Flores Ayrton. Alarcón Loaiza Yair. Presente, Alarcón. Ok. A ver, alguien que no ha podido contestar la asistencia mientras llamaba. Ingeniero, disculpe, Calatayud Ríos Stephanie me justificó su inexistencia. Ah, ya, perfecto. Vamos a justificar. Ya está. Ingeniero, ¿Alguien Aquí más? está Cami. Aquí está Cami, ingeniero. Quispe Leonardo. Ya está. Voluntario, acá está. Ya. ¿Alguien más? Ok, ¿alguien más? Tenemos la asistencia. Vamos a continuar con la clase teórica esta semana. Ok, vamos a continuar con la teoría de la semana del sábado. Joshua, confirma, ¿se visualiza la PPT? Sí, es ingeniero. Se visualiza bien. Perfecto, continuamos con la teoría. Bueno, señores, el sábado pasado empezamos con la teoría con respecto al estudio técnico. Ya indicamos como característica principal que el estudio técnico es el input principal para el estudio económico y financiero, porque en el estudio técnico identificamos todos los requerimientos que va a necesitar nuestro proyecto. La operación, la maquinaria, los inmuebles, el personal, los suministros y las materias primas, todo lo que necesita nuestra operación. Después de haber visto identificar los balances de requerimientos que necesitaba nuestro estudio técnico, empezamos a ver la tecnología y nos quedamos en tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto tiene que ver con la capacidad de nuestra empresa, nuestro emprendimiento. ¿Cuánto es lo que vamos a poder atender de nuestra demanda? Recuerden que cuando ustedes hicieron estudio de mercado, determinaron la demanda del mercado que iban a atender, su mercado objetivo, su mercado meta. Y de acuerdo a eso, ustedes con esas características empiezan a determinar el tamaño de su proyecto. ¿Qué significa el tamaño? ¿Qué capacidad
van a poder atender. Si hablamos de un bien o servicio, estamos hablando de la cantidad de unidades que ustedes van a producir para poder vender. Y si hablamos de un servicio, estamos hablando de su capacidad en personal y en recursos para poder realizar los servicios que están ofreciendo para el mercado. Los factores que tienen que considerarse para el tamaño del proyecto, hablamos desde la localización, dónde se va a ubicar el proyecto, la tecnología, el financiamiento, el mercado que voy a atender, los costos de producción, la disponibilidad de insumos y la organización. Cuando hablamos de tamaño también tenemos que considerar las economías a escala y deseconomías a escala. Hablamos de economías a escala cuando debido al tamaño nosotros generamos ahorros en el proceso productivo cuando producimos mayor cantidad. Significa que como tenemos una especialización gerencial, a una producción mayor, nuestros costos unitarios, costo unitario tiende a reducir. Pero así como puede reducir, también existen problemas de deseconomías a escala. ¿Qué es lo inverso? En teoría se debería esperar que cuando ustedes aumentan la cantidad producida, los costos unitarios deberían disminuir. Pero a veces suceden ciertas particularidades de los sectores, puede ser del sector, de la empresa, del producto o del servicio que ustedes están elaborando, que en lugar de disminuir el costo unitario al aumentar la capacidad de producción, más bien se incrementa. ¿Qué quiere decir? Que si produzco más, mi costo unitario puede crecer. Uno de los ejemplos que vimos, esto es el clásico ejemplo a veces del agua. El consumo de agua tiene limitaciones, ¿no? Si ustedes han visto, no sé si algunos ha tomado la atención de revisar los recibos de agua, por ejemplo, la cantidad de metros cúbicos de agua tienen una tarifa especificada de acuerdo a ciertos rangos. De 0 a 1000 metros cúbicos, la tarifa creo que está en 0.584. Y después de 1000 metros cúbicos, la tarifa va, creo que sube, está a 5.40 y tantos, y después de 1000 metros sube a 5.8. Significa que cuando consumo más, lo que está haciendo la empresa prestadora de servicios de agua, lo que está haciendo es cobrarme más. Y esto significa que al aumentar mi consumo, al aumentar mi capacidad de producción y al utilizar agua, este suministro está encareciendo el costo unitario, aunque sea mínimo, pero lo está encareciendo. Algunas cosas pueden ser por factores externos del sector, de la empresa, de la organización, y otras pueden ser también generados por problemas internos, ¿no? Falta de capacidad de la empresa, falta de gestión. Hay casos en que empresas, cuando aumentan su capacidad, más bien se vuelven más ineficientes. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tenían 5 personas, 5 supervisores de operación para supervisar, valga la redundancia, una línea de producción de 1000 unidades, cuando ustedes incrementan su línea de producción a 2000 o a 3000, estas 5 personas ya no se dan abasto. Y las mermas empiezan a incrementarse, porque como ellos no supervisan todo, no se dan abasto para supervisar todo, entonces las mermas empiezan a incrementarse, las deficiencias se multiplican. En este caso, hablamos de deseconomías a escalas. En los casos en que al aumentar la capacidad de producción, más bien nuestro costo unitario empieza a incrementarse. ¿Se entiende lo que hablamos como deseconomía a escala? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Entonces continuamos. Parte importante para definir el tamaño de nuestro proyecto viene a ser la unidad de medida que nosotros vamos a utilizar. La unidad de medida vendría a ser la cantidad de productos por unidad de tiempo que nosotros vamos a comercializar, a producir y a comercializar. Recordemos que para definir la cantidad de productos que nosotros vamos a ofrecer al mercado, tenemos que tener en cuenta el número de usuarios, el área geográfica que vamos a cubrir, el valor de los bienes o servicios producidos, la cantidad de materias primas o insumos, el monto de la inversión, el número de personas empleadas, la educación, la salud, el acueducto. Por ejemplo, para educación, si estamos haciendo un proyecto del sector de educación, la unidad de medida utilizada podría ser alumnos por año. Si estamos haciendo un proyecto para el sector salud, la unidad de medida de este proyecto sería las consultas por año. Si estamos haciendo algo de agua potable, alcantarillado, metros cúbicos, litros. Si estamos hablando de proyectos de electricidad, kilovatios por hora. Si hablamos de transporte, pasajeros por día.
Si hablamos de aseo, por ejemplo, toneladas por día. Si hablamos de alguna empresa, un matadero, una empresa donde normalmente se sacrifican todos los animales que van para el consumo humano, cabezas por día, toneladas por día. Si estamos hablando de producción de algodón, estamos hablando de producción de arroz, producción de frutas, pitahaya, si estamos hablando de pitahaya, nuestra unidad medida va a ser unidades por día, va a ser toneladas. ¿Cómo vamos a controlar? ¿Qué tan importante viene a ser la unidad que utilicemos para nuestro proyecto? Primero, porque tenemos que identificar la presentación que va a llegar a nuestros consumidores. Y segundo, porque esa unidad va a estar relacionada con la unidad de costeo que yo vaya a utilizar para mi costo de producción. Recordemos que para identificar el costo de producción, nosotros para costear nuestros bienes, tenemos que identificar la cantidad mínima, la unidad mínima del producto terminado. Y esto es importante porque nos ayuda a determinar nuestra estructura de costos. Cuánto de materia prima participa en la elaboración de mi producto terminado, cuánto de servicios, cuánto de gasto de fábrica, cuánto de CIF, costos indirectos de fabricación. Entonces, una de las cosas que ustedes deben determinar y que también ayuda o complementa el estudio de mercado es la unidad que yo voy a lanzar de mi bien o servicio. En el estudio de mercado es importante haber identificado qué unidad voy a utilizar. O utilizo las mismas unidades que utiliza la competencia, si yo estoy entrando a un mercado que ya existe, y si yo estoy creando un nuevo mercado, utilizo una unidad especial. ¿Qué tan importante puede ser esto? Les hago recordar el caso de KR. Por ejemplo, KR, cuando se lanzó al mercado, KR no tenía botellas propias. KR, ¿qué hizo? Para abaratar los costos, utilizó las botellas de cerveza. Pedía las botellas de cerveza y entregaba la gaseosa en botellas de cerveza. ¿Por qué? Porque las botellas de gaseosa eran propietarias. Coca-Cola, Pepsi tenían sus envases propietarios, Casinelli. Entonces, ¿qué hizo KR? Como le es muy costoso a una empresa que está iniciando utilizar o crear sus propios envases porque requiere una inversión adicional, lo que hizo, utilizó un envase que ya existía. Y como no había una restricción en usar botellas de cerveza porque varias marcas de cerveza ya existían y hacían competencia, se podían intercambiar las botellas. Entonces, KR utilizó en su lanzamiento las botellas de cerveza como unidad de medida para sus gaseosas. Ojo que después se le hizo un reclamo, tuvieron que corregir, pero eso fue posterior. Ya habían hecho el lanzamiento y ya habían probado la aceptación. KR después cambió sus botellas, obviamente, retiró, ya no podía utilizar la botella de cerveza, pero ya había hecho el posicionamiento, ya había llegado a los clientes. Pasó un regular tiempo para que les obligaran a usar sus propias botellas. Entonces, ¿qué tan importante puede ser esto? Esto, por ejemplo, les hizo eficiente en costos, porque no tuvo que elaborar sus propias botellas hasta que les exigieron, porque había una permisividad en cuanto al uso de estos componentes. Si ustedes van a ir al mercado y van a ofrecer un producto que ya existe, imaginemos que van a ofrecer papel higiénico. El rollo de papel higiénico, ¿cuántos metros tiene? 10, 20, 15. Ustedes pueden presentar el papel higiénico en vez de rollos en unidades así, tipo trozos de 10 centímetros, de 20 centímetros, o siguen utilizando la misma unidad de medida que utiliza el estándar de la competencia, rollos. ¿Qué tan crítico puede ser cambiar esta unidad de medida? O el caso de las empresas que crean los nichos de mercado, los que no existen. Red Bull entró con presentaciones de 750 mililitros, creo de 350 mililitros y 250. Y hizo sus latas de Red Bull, que era, como les dije, no sé si a ustedes les comenté que Red Bull al final es una gaseosa, pero con taurina. Se diferenció de las gaseosas diciendo que era una bebida energética, pero para diferenciarse más, utilizó su propio envase. Se diferenció porque el envase de Red Bull no es igual que un envase de gaseosa cualquiera. Es un envase más estilizado, más fino, que lo hace diferente, que lo posiciona diferente. Es así
que nosotros durante el estudio de mercado identificamos cómo vamos a presentar nuestro producto, nuestro servicio. Uno de los problemas que existen bastante en las empresas de servicio más es, en el caso de las empresas de bienes, es muy fácil el recordatorio. Como el producto, el bien es tangible, es algo que yo puedo tocar, observar, lo puedo sentir. Entonces es fácil recordar un producto. Pero en el caso de servicios, el servicio no es tangible, es un intangible. Y uno de los problemas que se les presenta a las empresas de servicio es lograr la recordación de su servicio. Por eso es que las empresas de servicio recurren a mayor merchandising o requieren identificación de su personal. A polos, personal con polos, por ejemplo, las contratas de Movistar. Movistar, que es un servicio, las empresas de telefonía que utilizan, casi todo su personal está uniformado, tiene un polo. Se le identifica inmediatamente por el polo, por el uniforme que están utilizando. Entonces, el merchandising, correcto, Cristian, ¿no? ¿Qué tanto usamos el merchandising para lograr la recordación, el posicionamiento de nuestro producto? Entonces, ya lo que deben haber visto ustedes o deben ya haber identificado durante el estudio de mercado es qué unidad de medida van a utilizar para su bien o servicio dentro de su proyecto. Y de acuerdo a eso empezamos a identificar, pues, si utilizamos una medida estándar o medidas especiales. ¿Cuál es lo más difícil? Utilizar medidas especiales, porque si ustedes utilizan medidas especiales, implica una mayor especialización. Algo no estándar, entonces ustedes lo van a crear. ¿Qué hubiese pasado si KR tenía que primero hacer sus botellas para recién introducirse al mercado? Hubiera demorado más su penetración al mercado y segundo, hubiera tenido costos mayores. No hubiera podido ofrecer la misma botella de cerveza de 650 mililitros con gaseosa, a diferencia de las botellas de gaseosa que ya estaban en el mercado. Correcto, Cristian, una mayor inversión, ¿no? Si yo utilizo una presentación que no es estándar, ¿cuál es mi problema? Mayor inversión. Le voy a pedir más dinero a los inversionistas o voy a poner más dinero en mi bolsillo. O si ustedes no lo han visto, ¿qué pasa si también yo utilizo presentaciones especiales, tamaños especiales? El posicionamiento. Si yo hago un tamaño superior o más grande de lo que puede caber en un anaquel, voy a tener la dificultad de que no todas las bodegas van a poder almacenar mi producto o mi servicio. No lo van a poder recibir porque es más grande. Si es una forma especial, una forma redonda, una forma que no se puede apilar, ¿qué dificultad voy a tener? La distribución, el traslado. Imaginemos que tengo mis envases, mis envases los hago muy bonitos y todos los hago envases redondos, octogonales. ¿Qué voy a pasar? Voy a tener ineficiencia en ocupar el espacio. ¿Por qué creen que casi todos los productos siempre se comercializan en cajas cuadradas, ¿no? Cuadradas rectangulares que se ubican siempre, tratan de optimizar el espacio, ¿no? Giselle, por ejemplo, dice, tratar de ser adaptable todo. Las góndolas, la exhibición en el supermercado. ¿Qué pasa si su producto tiene un envase mucho más grande que el tamaño de la góndola del supermercado? ¿Qué pasa si hacen un vino, hacen un licor que tiene una botella mucho más grande que el promedio de las botellas de licor que se promocionan en los establecimientos, en las bodegas, en los supermercados? ¿Me la va a aceptar el supermercado, el canal indirecto que voy a utilizar? Todo eso se tiene que estar pensando al momento de definir la unidad de medida y el tamaño con el cual voy a posicionarme en el mercado, con el cual voy a participar en el mercado. Y mayor problema, yo creo que mayor dificultad presentan los nichos de mercado. Aquellas empresas en las cuales van a recién introducir un producto al mercado, que van a probar qué tipo de tamaño, qué envase, qué características, qué tipo de producto, ¿no? Los que ya existen, las empresas que participan en un mercado existente ya tienen el promedio, ya tienen el modelo. Lo que pueden hacer de repente pueden hacer innovación lateral. Y en vez de seguir usando el mismo envase que utiliza la competencia, lo cambian. Pero tienen que pensar en todas las características posibles. El almacenamiento de sus distribuidores, el transporte, el traslado, el apilamiento. Las parihuelas, como dice Robert, ¿no? ¿Cómo voy a almacenarlo? ¿Cómo voy a trasladarlo? En el caso de los dulces, las golosinas, ¿cómo lo protejo también?
Porque si voy a apilarlo, cuando lo traslade, ¿cuántas cajas voy a poder soportar encima para poder apilarlo? Cuando lo transporte por vía aérea, vía marítima. Por ejemplo, las empresas agroindustriales, cuando hacen sus exportaciones, tienen que arrendar contenedores especiales con mantenimiento de temperatura para asegurar que el producto que están enviando mantenga las condiciones exigidas de su importador. Y eso conlleva a especialización, un proceso adicional en mi operación, en mi planta productiva. Recursos adicionales, mayor inversión. Los seguros. Por eso le decía, por ejemplo, los centros de distribución de las tiendas de retail. Las tiendas de retail contratan a terceros, a empresas de transportes, para su traslado de mercaderías de sus centros de distribución hasta sus tiendas por departamento. Y les recargan el costo del seguro porque estas empresas de transporte tienen que tener un costo de seguro. Tienen que cubrir el seguro en caso de robo, porque ese seguro es el que repone la mercadería o repone el valor de la mercadería en caso de que les roben. Entonces, la empresa que terceriza optimiza esto, ya que recarga el seguro en la empresa de transportes y no tiene que estarlo pagando por toda su flota, por toda su mercadería. Ahí vienen las características de optimización. Los que importan, obviamente, cualquiera que hace una importación tiene que asumir seguro. Cuando tú importas, dependiendo del hotel que utilices, Exworld, Fox, CIF, ¿no? El CIF, Costo, Insurance and Freight. Ya estoy incluyendo los seguros y el flete. O el Exworld, que es el que simplemente te lo entregan puesto allá en el productor. Tú tienes que encargarte del traslado, del transporte, del seguro y todo lo demás. Y otra característica que va a definir, que nos va a facilitar cuando definamos nuestro tamaño o nuestra unidad medida de nuestro producto o nuestro servicio, es que con eso vamos a determinar la capacidad de nuestra empresa, la capacidad de nuestra planta. Vamos a tener alta capacidad instalada o vamos a iniciar una expansión escalonada. Vamos a iniciar primero con pequeña escala y después con nuevos proyectos vamos expandiendo nuestra capacidad, o de frente empezamos con una capacidad dimensionada para el máximo disponible. Como les decía la semana pasada, en esta sección la otra, por ejemplo, las empresas del sector pesquero que enfrentan la veda, ¿dimensionan su planta para la capacidad máxima de acuerdo a temporadas o dimensionan para el promedio? Si dimensionan para el promedio, en temporada no van a poder consumir todo el máximo posible, pero van a tener menos capacidad ociosa. Entonces, ¿qué sería más eficiente para la empresa? ¿Empiezo con una pequeña capacidad y voy haciendo crecimientos escalonados o empiezo con una capacidad máxima y mantengo esa capacidad ociosa como un costo asumible? ¿O espero nuevos proyectos? Empiezo con una línea de negocio. Creo una nueva línea de negocio, amplío mi capacidad. Otra línea de negocio, amplío mi capacidad. ¿Cómo voy a hacer que mi empresa vaya creciendo? ¿Cómo yo voy proyectando la atención de mi demanda? Puedo identificar una capacidad instalada máxima. Este triángulo naranja nos indica la capacidad ociosa que mi empresa no estaría utilizando. Cuando mi capacidad instalada ya está definida desde el inicio, superior a la demanda que voy a atender, yo tengo toda esta diferencia como capacidad ociosa, que puede ser tomada como ineficiencia. Esto va a ser más barato que crecer. Ustedes tienen que evaluar cuando hacen el estudio técnico si empiezan con una capacidad pequeña y después crecen, o empiezan una construcción con una capacidad máxima que va a ser utilizada conforme pasan los años. ¿Qué sería más barato para la empresa? Para el inversionista, ¿qué es más barato? ¿Construir una planta ya grande, dimensionada para una capacidad máxima, o empezar con una pequeña construcción, una pequeña planta, y conforme voy copando el mercado, voy posicionándome, voy creciendo hasta el tamaño máximo? ¿Qué tan costoso le resulta al inversionista y a la empresa ir haciendo ampliaciones? ¿Es más costoso hacer ampliaciones o construir desde inicio una capacidad máxima instalada? ¿Cuál va a ser más eficiente?
el sobrecosto que tengo esta capacidad ociosa, que la tengo como gasto, como pérdida, o el sobrecosto por ir pagando nuevas ampliaciones. ¿Qué es lo que tengo que considerar? ¿Qué es lo que voy a solicitar a los inversionistas? A veces las empresas son dimensionadas con una alta capacidad instalada. ¿Por qué? Porque es más barato construir todo esto, ya tengo todo el terreno, ya tengo el presupuesto, construyo para la capacidad máxima y conforme pasan los años, esa capacidad ya se ve utilizada y mi capacidad ociosa se disminuye al mínimo. Cuando la vía expresa se lanzó en la época de Bedoya Reyes, en el año 70, la vía expresa se consideraba un elefante blanco, porque en ese tiempo se consideraba que está sobredimensionada para el tránsito vehicular. Esa vía expresa se consideró en sus inicios el gran elefante blanco de Lima. ¿Por qué? Porque había espacio de sobra, tenía demasiados carriles. Todo el mundo decía que no iba a ser nunca utilizada. ¿Qué pasa hoy en día con la vía expresa? En las horas punta es más lento que ir incluso que en los buses, ¿no? En horas punta está saturada. Ya se copó. ¿Qué pasa en China? China tiene vías o autopistas de 10, 20, 30 carriles. Y China presenta problemas de embotellamientos que pueden durarle días, no horas, sino hablamos de días. No sé si ustedes han escuchado las noticias de los embotellamientos que suceden en China, en las autopistas de China, que no demoran horas, les demoran días en pasar un embotellamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que la población en China, si nosotros somos cerca de 30 millones, ellos ya llegan a los 1.000 millones de personas. Como dice Raúl, no se trata de agregar carriles a la pista, sino de optimizar las rutas alternas para que sean usadas. Sí, utilizamos las rutas alternas o el plan que propuso hace años antes de la pandemia, el plan que propuso el alcalde de Lima, que era la salida por placas, ¿no? Las placas pares los días lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles, los martes y jueves las placas impares y el viernes ambas placas. O lo que hicieron, el carril exclusivo para los camiones en la vía de evitamiento, el carril central exclusivo para camiones de 6 a 9 de la noche. Bueno, hay muchas posibilidades. Lo que pasa que también el dimensionamiento, dirían que el tamaño del parque automotor ha sobrepasado la capacidad de la ciudad. Y uno de los problemas puede ser, en opinión personal, es que está tan desordenado el transporte que hay rutas que en una misma calle pueden pasar cerca de 10 a 15 líneas de transporte, en una misma calle. En una misma calle que pasen 10 a 15 líneas de transporte, obviamente ese es el descontrol. O sea, no están abarcando todas las posibles líneas alternas, todas las rutas alternas. Están tuburizando una sola vía principal. ¿Por qué? Porque todas las rutas son privadas. Como el transporte es particular, obviamente el transportista no se preocupa por la satisfacción, por dar un servicio eficiente. ¿Por qué se preocupa un transportista particular? Por generar sus ingresos, llenar su bolsillo, tener su mayor ganancia. No se preocupa por satisfacción, no se preocupa por cubrir la mayor ruta posible, no se preocupa por llegar a los lugares que no llegan los demás, se preocupa por obtener su beneficio y ese es uno de los problemas que sucede con el servicio de transportes. El servicio de transportes de nuestro país es un servicio particular y como está como servicio particular, obviamente no está orientado a la satisfacción social, sino está orientado al beneficio particular, porque es algo privado. ¿Cómo empezamos a dimensionar nuestra empresa? También, como le decía, hacemos expansiones escalonadas. ¿Qué es más barato para la empresa? Empezar con una demanda, una pequeña capacidad, dimensionar la empresa para 2 años, con una capacidad del 20%, 30%. En los siguientes 2 años, ir creciendo. Así minimizo los triángulos naranjas, representan la capacidad ociosa. Si comparan con la alta capacidad instalada, cuando yo empiezo con una alta capacidad instalada, tengo un triángulo muy grande de capacidad ociosa. Pero si empiezo con expansiones escalonadas, mis capacidades ociosas son menores. ¿Qué es más rentable para la empresa?
Aparentemente, si yo me fijaría solamente en la capacidad ociosa, diría que la expansión escalonada es lo más eficiente. Pero ¿cuánto en costos requiere hacer estas expansiones? Recuerden que estamos hablando de expansiones de empresas en movimiento, en operación. Para expandir una empresa no es que las empresas siguen trabajando y se expande sola así, sin necesidad de interrumpir nada. Las expansiones muchas veces cierran algunas líneas de producción, paralizan ciertas operaciones. Entonces, ¿cuánto le cuesta a la empresa hacer expansiones escalonadas? De repente, hacer la expansión escalonada es más costoso que toda la capacidad ociosa que van a dejar de utilizar. O la iniciación en pequeñas escalas, ¿no? Que es similar a la expansión escalonada. También tenemos la expansión con nuevos proyectos. Conforme van apareciendo los proyectos, voy haciendo mi expansión. Capacidad instalada del proyecto 1, capacidad instalada del proyecto 2 y voy creciendo. Voy ampliando. Hago crecimiento horizontal o hago crecimiento vertical. Crecimiento horizontal. ¿A qué le llamamos crecimiento horizontal en las empresas? Cuando las empresas amplían su línea de negocio. Ese es crecimiento horizontal. Crecimiento vertical. Cuando la empresa amplía su capacidad de producción de la misma línea de negocio. Crecimiento vertical significa que en el mismo producto empiezo a hacer más. Si hacía 100, hago 200, 300, 400, 500. Ese es crecimiento vertical. Crecimiento horizontal, que si antes yo hacía, por ejemplo, cucharas, amplió a hacer tenedores, amplió a hacer platos, amplió a hacer cuchillos, tenedores, etc. Ese es crecimiento horizontal. Amplío más línea de negocio. Crecimiento vertical, en la misma línea de negocio, incremento mi capacidad de producción. ¿Qué es más eficiente para la empresa? Recuerden que todo tiene que ver con la formulación y la evaluación del proyecto. Nosotros debemos recopilar datos. Como especialistas, los que formulamos y evaluamos proyectos, no podemos ser especialistas en todo. Y no vamos a ser especialistas en todo. Podemos saber de costos, pero de repente no somos especialistas en costos de producción, costos de manufactura, no somos especialistas en costos de servicios. Debemos recurrir a expertos que nos ayuden a determinar estas características y nos prioricen y nos den las recomendaciones de qué es lo más conveniente para la empresa, para el negocio o para el proyecto. Entonces, ya identificado el tamaño del proyecto, la otra característica que tenemos que identificar con respecto a la tecnología es la ubicación del proyecto. La localización. ¿Dónde voy a ubicar mi proyecto? ¿Dónde va a ubicarse mi planta? Y para tener en cuenta todas estas características, debo identificar, obviamente, las fuentes de aprovisionamiento. ¿Desde dónde voy a aprovisionar? La mano de obra, el clima, los estudios medioambientales, el mercado, la energía, los servicios de agua, luz, alcantarillado. Por ejemplo, para algunas empresas es más barato adquirir un terreno, una planta en Lurín. Hay polos, hay sectores industriales en Lurín con más bajos costos de adquisición en terrenos. Pero ¿cuál es el problema de poner una planta, una oficina en Lurín? Que no todo el personal, la mano de obra no está disponible para ir a Lurín. No aceptan ir a Lurín. ¿Qué tengo que hacer yo? Algunas empresas ponen vehículos, ponen movilidad, que lo trasladan desde 2, 3 puntos céntricos y trasladan al personal hacia las oficinas, hacia la planta, ¿no? Muchas plantas que van, correcto, Giselle, ¿no? Hay movilidad de recojo. Por ejemplo, las plantas que están en Lurín, lo que hacen es, recogen en Javier Prado, algunas recogen de repente en Chorrillos, y en puntos céntricos recogen al personal y trasladan hacia las plantas. Con eso, obviamente, aseguran que el personal llegue hasta las oficinas. ¿Por qué? Porque a veces es muy costoso para los empleados llegar a este local. Entonces, yo puedo ubicarme, por efectos de costos, puedo decir que voy a ubicar mi planta en Lurín, pero no voy a tener personal, no tengo disponibilidad de mano de obra especializada. De repente tengo una mano de obra no especializada que sí está disponible por ahí, por la zona, pero la mano de obra especializada no quiere ir tras la necesidad, porque es muy costoso, porque demora mucho tiempo. Komatsu, por ejemplo, para su personal que no está en el Callao, les pone una movilidad que igual los traslada para llevarlos al Callao.
porque sabe que trasladarse desde, por ejemplo, Chorrillos hasta el Callao, obviamente es un tiempo muy largo, ¿no? Pero a pesar de eso, hay empresas y hay personas que están acostumbradas y han hecho ya parte de su rutina traslados de larga distancia para ir a trabajar. Conozco casos de personas que viven en Puente Piedra y trabajan en Surco, Santiago de Surco, en Monterrico, en Chorrillos. Todos los días, 5 de la mañana salen de Puente Piedra para llegar 8 de la mañana a sus oficinas. Komatsu es el fabricante de todo lo que es maquinaria pesada, Komatsu. Igual que Ferreiros, camiones, todo, Komatsu. No solo hace montacargas, hace camiones para la minería, para construcción. Normalmente camiones de carga pesada. La comunicación. Correcto, para el trabajo, dice Cristian, ¿no? Que tienen que trasladarlo. Y tiene realidad, esa es una de las facilidades con las cuales te aprovisionan de mano de obra, porque si no, no pones ese beneficio, ¿quién va a querer trabajar? ¿Quién va a querer trasladarse hasta allá? No obtienes de repente la mano de obra especializada que tú querías. O estás tan lejos que tus proveedores no llegan. No quieren trasladarte, te recargan por llevarte hasta la zona donde estás. O lo que pasa con algunas constructoras, ¿no? Las concreteras, por ejemplo, trasladar el concreto, a pesar de que venden por zonas, a veces recargan cuando son ciertas zonas muy congestionadas. Tienen un sobrecosto. O tienen que hacer producción en ciertos horarios. Mexarcon, por ejemplo, que producía concreto, armaba rutas críticas para hacer el despacho de su concreto en sus bombonas para trasladar el concreto hacia zonas, por ejemplo, de San Isidro, Miraflores, y planificaba producción las 24 horas para poder atender en horarios donde no haya mucho tránsito. Igual Unicom. La energía, puedo estar, necesito una empresa, necesito ubicar mi empresa y me coloco en un local donde no hay facilidades, no llega la fibra óptica, no tengo internet. Hoy en día que es tan importante el servicio de internet, alquilo un local en una zona que está muy barata el metro cuadrado, que tiene facilidades para implementar una industria, una empresa, pero no llega fibra óptica. Hoy en día, algunos, bueno, no todas las empresas tienen esta facilidad de la conexión celular, de la conexión a internet, de las comunicaciones. Hace años, le hablo del 2010, 2006, 2007, por ejemplo, los que trabajamos en mina, yo trabajaba en mina en el año 2005, 2006, hasta el 2012, los que trabajábamos en mina no teníamos facilidad, primero para correo electrónico, segundo para internet y tercero celular. ¿Qué significaba eso? Que todos los que trabajaban en mina tenían que comprarse sus tarjetitas telefónicas para llamadas por teléfonos satelitales. No podías utilizar celular. Hoy en día es tan fácil, creo que captar señal casi en todos los sitios. Muy pocos son las zonas que no hay señal. Pero antes era muy difícil. Y si una empresa requería señal, los operadores te podían proponer facilitarte que poner antenas cerca de tu localidad, cerca de tu zona, pero obviamente querían compartir los gastos. Las grandes mineras han sido partícipes en la inversión de antenas de comunicación de fibra para que les proporcionen el servicio de comunicación de internet, solventando parte del costo que requería el operador para llegar a esa zona. Igual, su empresa puede solventar. Quieren estar en una zona y no hay buena señal, no hay internet. ¿Cómo van a solucionar este inconveniente? O también una de las cosas es aprovechar los clústeres, las zonas ya focalizadas. Si yo quiero estar en el sector ferretero, me voy a la zona ferretera. Si quiero estar en el sector de electrónica, me voy a la zona de electrónica. ¿Por qué creen que hay conglomerados de empresas? Acá en el Perú, si quieres participar de la zona de cómputo, tienes ya conglomerados de empresas que están en centros comerciales ya sectorizados. Ropa, Gamarra,
¿Quieres insumos médicos? ¿Quieres bicicletas? Miguel Grau. No, por la Grau. ¿Quieres insumos médicos? Emancipación. Ya hay zonas, hay localizaciones sectorizadas donde yo puedo ubicar. Y ubicando mi negocio en estas zonas, obviamente aseguro participar en ese mercado. Todo el público sabe que en esa zona están este sector de empresas. Los que quieren, por ejemplo, conseguir bicicletas, cochecitos, todo, se van al agrado y saben que en esa zona del agrado, también en parte de emancipación, están casi todas las empresas que venden bicicletas. Quiero conseguirme algo cómodo y algo bueno, me voy a esa zona. Electrónica, Paruro. Quiero irme a ver los de cómputo, Wilson. O sitios donde se han conglomerado, se ha formado un conglomerado de empresas, donde dan esas facilidades. Malvinas, por ejemplo, ferretería, me había olvidado, ¿no? Malvinas sí, sector ferretero, encuentra EPPs, pinturas, herramientas, todo, y buenos precios. Obviamente también parte formal e informal, pero ya están los conglomerados. Tú eres una empresa que va a ofrecer ferretería y te vas a poner en una zona de ropa. ¿Vas a tener clientes? No, pues porque los que están llegando por esa zona, pones una ferretería en Gamarra, tal vez vendas, pero no vas a tener la misma venta que pone una ferretería en la zona de las Malvinas. ¿Por qué? Porque los que van a Gamarra van pensando en comprar ropa, no van pensando en comprar ferretería. Los que van a las Malvinas van pensando en comprar ferretería, o van pensando en reparar su celular, van pensando en comprar celulares de segunda, repuestos. Los que van a Wilson no van a comprar ropa en Wilson, van pensando en buscar computadoras. Y así cada sector, cada ubicación, a veces sectoriza, hace conglomerados de empresas. ¿Dónde coloco yo mi empresa? En el caso de las grandes cadenas, en el caso, por ejemplo, de Ripley, Saga, Totus o Esle, hay negocios o mercados anclas que se les llaman, que más bien estas grandes empresas, estas grandes cadenas, más bien jalan a los consumidores. ¿Qué significa esto? Que normalmente cuando yo quiero hacer un centro comercial, busco cadenas ancla. Por ejemplo, cadenas de ropa, venta retail de ropa o supermercados. Estas empresas, estas cadenas, ya de por sí, por colocarlas en ciertas zonas, jalan ya a los consumidores. Porque son cadenas que tienen gran consumo, tienen mucha variedad y gran consumo, y más bien jalan a consumidores. No es lo mismo hacer un centro comercial con marcas desconocidas que hacer un centro comercial donde aseguro que va a Ripley y me pongo a Metro. Ya de por sí ya tengo consumidores. Pongo un cine y pongo un Cinemar y pongo una Oesle. O estas tiendas Uno que han estado abriendo como tiendas de bajo costo. Hay un caso que creo justo estaba revisando, es en Piura, no sé si hay alguien acá en Piura. En Piura hay un centro comercial que se hizo la tienda de Plaza de la Luna, la Plaza de la Luna, creo que era, que estaba en Gulman, con Grau, una céntrica, esas avenidas son céntricas, pero nunca logró despegar el consumo. O sea, sí llegan consumidores, pero llegan por el cine y por el metro, pero no suben a las demás tiendas que hay. El consumo es mínimo. Muchos que pensaron que hacían una buena inversión alquilando sus tiendas ahí porque los precios eran competitivos, al final dejaron la inversión. ¿Por qué? Porque los clientes sí llegaban, pero compraban a metro o llegaban al cine y no subían al segundo piso. No subían a ver las otras tiendas. Muy pocos generaban ese tráfico. Y como muy pocos generaban ese tráfico, pues no vendes. Y si no vendes, no generas ingresos. Igual, Iquitos, México. Es correcto, cada sector. Los conglomerados jalan los clientes, ya te aseguran una participación de clientes.
Es como, por ejemplo, yo escuchaba a los dueños de restaurantes. Yo quiero un restaurante, lo pongo al costado de un hospital, al costado de una empresa que tenga bastante tránsito. Lo pongo al costado de un hospital y al hospital pasa gente en cantidad y todos van a querer que sea un menú. Pero si pongo un restaurante en un sitio que está metido, que no pasa mucha gente, obviamente pues no voy a tener ese consumidor. Ni siquiera va a estar así, ni siquiera pasa por mi sitio como para saber que hay un centro que vende comida, un restaurante. Por eso los que hacen restaurantes buscan sitios de alto tránsito, institutos, universidades. Lo que hacían los vendedores de fotocopias. ¿Dónde se ponían los fotocopiadores? Afuera en las universidades, de los institutos, de los colegios. El conglomerado me asegura. Por eso es que identificamos la localización óptima de la empresa. Esta localización óptima ayuda a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, porque asegura, obviamente, primero, la identificación de nuestro negocio y segundo, la participación. ¿Desde dónde voy a tener? Una cosa, y hay que tener claro una cosa es el punto de venta donde yo voy a tener al público si es que voy a hacer un canal directo o la planta de donde voy a producir, porque una cosa es producir y otra cosa es vender al público final. Muchas de las plantas no tienen atención al público. Ojo, hay plantas que son pensadas para producción porque su línea de atención al público está en otro lugar donde hay tránsito o su canal indirecto es utilizado a través de distribuidores. No es lo mismo pensar en el lugar de la planta que en el lugar del punto de venta. Solo cuando los dos locales se unifican es donde yo tengo que pensar en ambos. En ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes son el mismo lugar donde produzco, es el mismo lugar donde atiendo. Pero en las empresas que fabrican algún bien, la planta donde fabrican, no, por lo general, no es la misma planta donde yo vendo al público final. Entonces, para identificar la localización óptima de la empresa, hay muchos métodos para identificar localización. El método cualitativo por puntos, del centro de gravedad, el cuantitativo de Vogel, el análisis de umbral de rentabilidad de la localización. Ya esto ya ustedes lo habrán visto ya. Para identificar los puntos. Identificar la localización viene en la siguiente parte, la distribución de las instalaciones. Como dice la presentación, una buena distribución de las instalaciones busca lograr la reducción de costos operativos a través de reducción de riesgos de salud, simplificación de procesos, utilización eficiente del espacio, reducción y manipulación de traslados, flexibilidad para ajustarse a los cambios de condiciones. ¿Qué pasa si construyo mi planta donde el almacén está al otro lado de la planta de producción? ¿Cuánto me demora en trasladar la materia prima hasta la planta? Donde el operario tiene que trasladarse, casi caminar media planta para ir de un lado a otro. No es el mismo sitio donde está la parte de distribución. Mi proveedor tiene que entrar y recorrer media planta para dejar mis suministros en el almacén. Tengo que recurrir a muchos montacargas, muchos patos, muchos pallets para almacenar y trasladar la mercadería. La distribución y la buena distribución de las instalaciones puede hacer una estrategia eficiente de reducción de costos operativos. Y aquí viene con el layout de las oficinas. Esto tiene que ver con el layout de las oficinas, de las plantas. ¿Cómo yo identifico? Para esto recurrimos al especialista, pues no todos vamos a poder hacer todo. Recuerden, ustedes no son todistas, no hacen todo. Los que vieron la película o repasemos el video que les hice del fundador del McDonald's, que hicieron los de McDonald's para optimizar el espacio de la comida rápida, para optimizar el tiempo de atención. ¿Cómo planificaron su layout?
Los bancos, ¿por qué tienen esa distribución los bancos? La entrada, las ventanillas. ¿Por qué los supermercados tienen esa distribución, las cajas al final? ¿Por qué en las cajas siempre van productos al final de dulces, gaseosas? ¿Por qué colocan ahí ciertos anaqueles con productos de consumo final? Los que utilizan el antojo final, ¿no? Correcto, Giselle, la película del fundador. Ok, entonces para terminar, lo último que tenemos que ver como parte del estudio técnico también es la organización. ¿Qué es la organización? La estructura jerárquica. ¿Cómo voy a organizar a mis empleados, a los trabajadores? Y tienen que ver con respecto, es importante definir la estructura jerárquica porque nos va a permitir identificar las relaciones funcionales y la delimitación de responsabilidades. ¿Quién hace qué dentro de la empresa? ¿Quién es el responsable de cada actividad? ¿Quién es el responsable de cada proceso? Los puestos de trabajo, las unidades organizativas, el manual de funciones, el famoso manual de organización y funciones. Recordemos que nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de organización, departamentos y divisiones, organizaciones de estructura funcional, organización en base a la geografía, organización en base por límite de producto, por líneas de productos, organización por clientes, organización matricial. La más utilizada por lo general es una organización de estructura funcional. Cuando hablamos de organización por estructura funcional, la que tiene normalmente dividida la empresa en área de finanzas, área comercial, área administrativa y área operativo de producción. De acuerdo a la función. La estructura está definida de acuerdo a la función. O en base a la geografía, cuando tenemos los famosos country managers, los gerentes país. O en base a líneas de productos, cuando tenemos gerentes de productos, gerentes de una línea de negocio. O en base a clientes, ¿cómo estoy organizada? Grandes clientes, venta mayorista, minorista, venta a licitaciones. O una organización matricial que mezcla la parte funcional con la parte de división y organización. Mezcla, hace un matriz, busca la optimización de las funciones y la jerarquía. Los famosos organigramas. Este, por ejemplo, es un organigrama clásico funcional. Gerencia de recursos humanos, administración de finanzas, producción, mercadeo. Funcionalmente están divididas las áreas. ¿Cuáles son los efectos económicos que tiene la organización? Pues, primero, con los costos asociados al tamaño de la operación. ¿Cómo voy a dividir a mi personal? Recordemos lo que les dije cuando hicimos el balance de maquinarias, de bienes, de muebles y inmuebles. ¿Cuánto personal voy a tener? ¿Cuánta infraestructura voy a necesitar? Muchas veces ignorar esto puede ser perjudicial para el proyecto. No consideramos los importes significativos. O los efectos indirectos. ¿Cuáles son los efectos indirectos? Obviamente la burocracia, la ineficiencia en las operaciones, crear tareas repetitivas, redigitación de información. ¿Qué pasa si subcontrato partes funcionales de la empresa? El servicio de limpieza, la contabilidad, la tercerización de sistemas. ¿Es bueno subcontratarlos o incluirlos dentro de mi organización? ¿Qué tanto ámbito de responsabilidad puede tener si es contratado? ¿Qué tanto le puedo exigir? ¿Cómo mido los resultados? Y para terminar, los aspectos legales. Los aspectos legales que tienen que ver con todas las normas que debe cumplir el proyecto. Todo lo que vimos en el análisis del macroentorno político legal. Las normas a las cuales se va a identificar o a adherir la empresa. Voy a hacer una microempresa, voy a estar en el régimen general, ¿qué beneficios puedo tener? ¿Cómo va a ser la forma societaria del negocio? Voy a hacer una sociedad anónima cerrada, una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad anónima abierta, una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, levanten la mano el que quiere participar. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Saben? Levanten la mano. Ingeniero, creo que la sociedad anónima cerrada es cuando pueden
ser parte de la empresa personas, pero que no tengan vínculos familiares y tengan la No, no, facilidad de... no tanto por ahí, no va por ahí, porque puede ser hermanos y ya forman sociedad anónima cerrada. A ver, Cristian Hualca, ¿cuál es tu opinión? A ver, el SRL, ¿no? Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿correcto? Sociedad responsabilidad limitada y sociedad anónima. ¿Cerrada o abierta? El SRL solo puede tener un dueño, no un solo socio, no puede haber dos o más, no solo uno. Y el otro es de 2 a más socios. No, Cristian, en ambas son de 2 a más. Para que sean sociedades responsabilidad limitada o sociedad anónima, las dos son de 2 a más para que sean sociedades. En empresa individual es una sola persona. Pero estamos hablando de sociedad responsabilidad limitada y sociedad anónima. A ver, ¿alguien más había levantado la mano? ¿No hay quiere voluntarios? A ver, Luis Garrafa Jara. Luis, ¿cuál es tu opinión? Sociedad anónima cerrada es de 0 a 20 personas, en la otra que es también la misma cantidad de personas, creo. Ya, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que diferencia. la sociedad anónima abierta es que como dice abierta, ¿no? Tiene sus acciones abiertas, y las limitadas, digamos, cuando en caso quiebre, de acuerdo a las cosas de la empresa, nada más se queda. Ese es en la sociedad limitada. Y en la abierta, ya que puede devaluarse todos sus bienes, creo. No tanto, por ahí no tanto. A ver, alguien más que me pueda. Jonar Suárez. Buenas noches. Aquí la diferencia sería que no requiere el consentimiento de los accionistas mismos. O sea, para la anónima no requiere, y para la limitada requiere su consentimiento constantemente. No tanto, por ahí creo que no lo tienen muy claro todavía. ¿Eh? A ver, alguien que pueda definir. A ver, Quispe, Leonardo Quispe. Una de las distinciones más... La diferencia. una diferencia principal es la cantidad de aporte. En una IRL está considerado como una persona natural única o jurídica. Correcto, pero estamos hablando de sociedad responsabilidad limitada y sociedad anónima. Ambas son sociedades, sociedad responsabilidad limitada y sociedad anónima. A ver, Roberto Ramos. Inge, yo creo que viéndolo de otro punto de vista, creo que la SRL tiene como cabeza una persona que es encargada, que se podría ser que es un gerente o un subgerente, ¿no? No, todos tienen gerente, todos tienen gerente. Pero en la SAC cuenta con una junta general de accionistas que tienen que tomar una decisión. No tanto por eso. A ver, Giselle Martínez, a ver, mire, no quieren puntos para su trabajo. A ver, Giselle Martínez, a ver. A ver, profesor, más o menos investigando y entendiendo, o sea, una sociedad anónima cerrada, en cuanto a lo que son los accionistas, los socios, comprende obviamente un mínimo, ¿no?, de 2 y normalmente un máximo de 20. En cuanto a la organización, se debe establecer una junta general de accionistas, lo que es la gerencia, y en todo caso es un conjunto en cuanto al directorio, ¿no?, de manera opcional. En cuanto a la capital y acciones, el capital es definido según el aporte que brinda cada socio, pues, ¿no? Y después también se deben registrar esas acciones en el registro de matrícula de acciones. En lo que es la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ahí en cambio, bueno, la cantidad de accionistas y socios también, obviamente, como es una sociedad mínimo 2, máximo 20 aproximadamente. La organización normalmente son empresas familiares pequeñas, hasta donde más o menos sé. Y lo que es la capital y acciones, el capital es definido por el aporte también que brinda cada socio. Y además se debe inscribir en lo que son los registros públicos. Entonces, más o menos, o sea, la diferencia es que en el caso de la SRL son normalmente empresas familiares pequeñas también, pues, ¿no? Comparado a una sociedad anónima cerrada. Pero por ahí no va tanto. Más que todo va por la responsabilidad, si quieran verlo. A ver, alguien, última oportunidad. ¿Alguien más? No hay más otro voluntario. Lo que pasa ahí viene con el nombre, ahí donde ustedes vean, Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sociedad Anónima. A ver, Samir Maita Pérez Samir, a ver. Sí, buenas noches, Imagino que ya en Google encontró alguna
Una opinión. Sí, más que todo es en cuanto a la responsabilidad que presenta para se podría decir, para la utilización de los activos, la responsabilidad de sus propietarios en distintas empresas, ¿no? En la SAC y en la SRL. Como lo dice, Ya. es una sociedad de responsabilidad limitada. Ya, ¿y cuál es la diferencia? Pues, pero dígame, ¿cuál es la diferencia? Que A se ver, limita para la SRL mientras que para la otra no. límite, pero ya, ¿qué límite? ¿Qué límite? Por ahí va, por ahí va. A ver, termine. Se limita la responsabilidad de sus propietarios con respecto a los activos de los propietarios. Por ahí va. Bueno, vamos a darle a Samir. A ver, Karen Guaguazón, con la última oportunidad. Samir, por ahí algo mejor, mantenga su mano levantada, Samir. Sosa, Guaguazón con Karen. Señor ingeniero, por lo que estoy escuchando, creo que no mencionaron en la parte de sociedad anónima cerrada, después que los accionistas participantes, o sea, no tienen ningún tipo de derecho a voto, y en cambio la SRL, las participaciones son iguales, es decir, otorgan los mismos derechos a todos los socios. Es una de las, en lo que los diferencia entre la sociedad anónima cerrada y el SRL. Por ahí no tanto. Samir Maita. Joshua, considérale medio punto para el señor Samir Maita. Por ahí estuvo su explicación, Samir. Ahí el nombre de Sí, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima, cerrada o abierta, son sociedades anónimas. Primero vienen por que ambas son sociedades, o sea, son dos o más personas, ¿correcto? Pero ahí viene el nombre de responsabilidad, sociedad de responsabilidad limitada, que fue la primera tipo de sociedad que se crearon antes. Y después vienen las sociedades anónimas. La responsabilidad limitada, aparte de que unos son acciones y otros son participaciones, viene por la responsabilidad. Los accionistas de la sociedad de responsabilidad limitada tienen en caso de que la empresa tenga que afrontar obligaciones, cubren hasta con su patrimonio, de acuerdo a lo que han puesto en sus aportaciones y participaciones. En cambio, en la sociedad anónima, primero que cualquiera puede ser socio, por eso hay anonimato, no está identificado. Y segundo, la responsabilidad solo se recibe con los bienes de la empresa, con los activos que se han definido en la empresa. Si la empresa se ha definido con 1.000 soles, con eso responde todas sus obligaciones. Si la empresa se ha definido con 50.000 soles, con eso responde, con el auto, todo lo que esté a nombre de la empresa. En cambio, la responsabilidad limitada, incluida, incluso dependiendo del tipo de formación, incluida hasta con responsabilidad de patrimonio de los socios. Antiguamente se usaba bastante sociedad de responsabilidad limitada, y algunas empresas no han cambiado esa denominación, pero venía por la responsabilidad, porque incluso podían hasta responder las obligaciones con su patrimonio, dependiendo cómo habían identificado la minuta. En el caso de sociedades anónimas, no, por eso viene el nombre de sociedad anónima. Sociedad anónima fue un nuevo modelo de agrupación de generación de sociedades, donde viene el nombre de anónimas, porque los socios participan con acciones, o sea, yo compro y vendo acciones. Entonces, yo puedo vender mis acciones, respondo con mis acciones, y la empresa responde con sus activos. No tiene nada que ver los accionistas, los participantes. Por ahí viene la principal diferencia. ¿Ok? Y la EIRL es más todavía, porque es una empresa individual de responsabilidad limitada. O sea, la persona que hace su empresa como EIRL responde incluso hasta con su capital y con sus propiedades en caso de algún enfrentamiento de deudas. Por lo general, en el caso de las disoluciones de empresas, cuando la empresa, si ustedes se recuerdan un curso de contabilidad, cuando una empresa entra en quiebra, las obligaciones que son asumidas, las primeras obligaciones que asume la empresa son con la junta de acreedores. Si una empresa no puede cubrir sus obligaciones, lo que hacen los acreedores, forman una junta de acreedores y delegan la administración. Los acreedores, los proveedores a los que les deben más, por lo general tienen más derecho sobre las decisiones de la empresa. Eso es lo que pasó con el Club Universitario de Deportes, ¿no? Los acreedores formaron una junta de acreedores y ellos son los que administran para recuperar todos los bienes. En el caso de bancos, lo mismo. Banco Nuevo Mundo formó su junta de acreedores. El Club Alianza Lima, y así hay muchas empresas. Entonces, cuando se disuelve una empresa, cuando tiene que responder a obligaciones,
En el caso de la sociedad anónima, responden solamente con el patrimonio de la empresa. En sociedad de responsabilidad limitada puede incluso involucrar hasta el patrimonio de los socios. Por eso se llaman participaciones. Esa es una de las principales diferencias. Entonces, ¿qué tipo de empresa voy a formar? ¿Cuál va a ser la forma societaria que voy a darle a mi negocio? El procedimiento por la constitución formal. La licencia de funcionamiento. ¿Tramito licencia de funcionamiento? No. Hay muchas empresas que están en funcionamiento y nunca tramitan su licencia de funcionamiento. ¿Qué tan perjudicial puede ser para la empresa? Empresas que tienen que cubrir obligaciones tributarias. Por ejemplo, una empresa que ya tiene planilla tiene que estar declarando de manera mensual los trabajadores que están en su planilla. Cuando ingrese un nuevo contrato, registrarlo, pagar la AFP, pagar los seguros, los pagos de impuestos, la declaración de los mismos, el registro de patentes y marcas. Una cosa que justo estaba leyendo hace poco, cuando estábamos en un grupo de mentores en ESAN, estábamos hablando con respecto a los beneficios que tienen los propietarios. Hay muchas empresas de servicio que, como los propietarios requieren tener mayor ganancia, quieren recibir un importe mayor de ingresos, muchos a veces se colocan un sueldo muy alto. ¿Y qué pasa con el sueldo? Que el sueldo está afecto a la quinta categoría. La quinta categoría, mientras más ganas, más pagas. Entonces, una de las formas, por ejemplo, que las empresas de servicios pueden pasar gastos a la misma empresa con menor pago de impuestos, es el registro de marcas. ¿Qué es el registro de marcas? El propietario, el dueño, crea la marca, la registra en Indecopi la marca, y la marca la alquila, la cede, le da licencia de uso a la empresa. Y la empresa le paga al propietario de la marca esa cesión de uso, le paga una mensualidad. Ese pago de licencia, ese pago de cesión de marca, está afecto solamente a impuestos, creo que de primera categoría, que son solamente el 5%. Y ya no paga toda la deducción de la quinta categoría, que a veces hacen muchos inversionistas. Muchos dueños de empresas a veces se ponen como un sueldo muy alto porque quieren ganar más, pero sin embargo están afectándose más porque pagan más AFP, también le deducen más quinta y obviamente se ven perjudicados. En cambio, tú puedes como empresario registrar tu marca la alquilas, la cedes en cesión de uso a la empresa y puedes generar un gasto para la misma. Y haces su optimización de gastos. Un truco, por ejemplo, para los que no sabían, pueden hacer eso para las empresas, no solo de servicios, también de bienes, y con eso generan un gasto para la empresa. Es algo normal, pero tiene que estar obviamente registrada, la marca registrada y autorizada y obviamente en Indecopi. Con tu marca registrada, tú puedes hacer que la empresa pague por el uso de la marca, las patentes, etc. La legislación financiera que voy a aplicar, voy a hacer una MIPE, una micro, una empresa, voy a estar en el régimen general, régimen especial. ¿Cuál es la diferencia? Muchas pequeñas empresas empiezan con el RUS. ¿Cuál es la limitante del RUS? Primero, los importes que puedo vender. Y segundo, que no puedo emitir facturas. Entonces, cuando yo voy a vender a las empresas, no voy a poder darles facturas. Y como no les doy facturas, muchas empresas no trabajan con pequeños negocios que no emitan facturas. Por lo general, los rendimientos que están con el RUS no son tomados en cuenta por las grandes empresas o por las empresas formales porque no les dan derecho, no les permite usar un crédito fiscal. No les permite reducir el IGB que pagan por eso. Esa es una de las características. Si me pongo en el régimen de microempresa, ¿cuáles son las limitantes? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto va a ser mi capital social? Y dependiendo del sector, ¿cuál va a ser la legislación ambiental a la cual me voy a aplicar? Si estoy en el sector industrial, en el sector minero, ¿cuánto es la diferencia que debo pagar en participación de utilidades por estar en el sector minero que estar en el sector agroindustrial o en el sector de manufactura clásico? ¿Cuánto es la cantidad de empleados? Muchas empresas, por ejemplo, las grandes empresas, no tienen todo su personal en su planilla. Lo que tienen son solamente un 20 o 30% de su personal en su planilla directa y el resto de la planilla la tienen tercerizada. Y esta es la razón por la cual solamente los que están directamente registrados en la planilla de la empresa son los que reciben las utilidades. Los demás no reciben. Esa fue una de las cosas que se quiso cambiar con la gestión de la service, la eliminación de la service, que nunca se logró, pues, ¿no?
Aquí tienen características de la sociedad anónima abierta, cerrada, responsabilidad limitada. ¿Ves? En la responsabilidad limitada tienen participaciones, no tienen acciones. Sociedades anónimas son acciones. Y por último, el impacto ambiental. Hay muchos que hablamos hoy en día ya de la responsabilidad social de la empresa con la sociedad, con la comunidad. Los problemas que están pasando en el sector minero se vienen dando más que por el impacto ambiental, es por el impacto social. La mala gestión de las relaciones comunitarias, de la relación con su comunidad, con su ambiente, hace que los negocios paralicen. O incluso las mafias, ¿no? Lo que existe. Los sindicatos de construcción civil. Cuando estamos entrando a construcción civil, ¿conocemos los sindicatos que participan? ¿Cuál es el sobrecosto que se tiene por esta participación? Ok, señores. Hasta aquí terminamos la teoría del estudio técnico. Esta PPT está subida en el aula virtual. No sé si hay alguna duda, preguntas. ¿Ninguna pregunta? Cristian, ¿cuál es tu pregunta? Ingeniero, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Cristian. Sí, ingeniero. Consulta, ¿se acuerda? El día sábado me dijo que era recordar sobre cuándo va a ser la fecha de entrega del trabajo final. Porque hoy día iba a entregar las correcciones del Las avance 1 y correcciones 2. que todavía estoy con eso, de verdad. Eso es una de las cosas que se me complica siempre a mí, es eso, entregar estas correcciones a tiempo. Y que solo lo que bueno, voy a pedir, ¿no, ingeniero, que también nos pueda dar ese tiempo igual nosotros para poder hacer las correcciones y hacer la entrega Ya, vamos final, a ¿no? ver la fecha, vamos a ver para que Joshua tenga nota con todos, para que apunte. Ustedes están ahorita en la semana, estamos en la semana 11, creo, ¿no? Semana 12. Hoy día 12. comenzamos el 12. No, es que ustedes empezaron el día sábado, es el inicio de semana de ustedes, porque ustedes empezaron sábado y lunes. O Sí, sea, hoy tiene día razón. termina la semana 11. Ustedes. Claro. El sábado empieza su semana 12. A diferencia de las otras secciones, como ellos son miércoles y viernes, ellos están en semana. El detalle es que ustedes empezaron sábado y lunes, así son. Esa es la diferencia con las demás secciones en su caso. Ustedes están en la semana 11. Según el sílabus, vamos a ver. Vamos a compartir para revisar con todos y una vez quedar con respecto al sílabus. Acá está. Aquí está. La semana 13 estamos haciendo flujo de caja económicos. 14 y 15 ya hacemos los laboratorios, donde ya también aprovechamos este tiempo para hacer ya la revisión del trabajo final, desde la semana 15. Yo en la semana 15 es donde yo empiezo a tomar exposiciones como trabajo final. Toda la semana 15 y 16. Prácticamente ustedes desde la semana 15 están haciendo su examen final. Entonces, antes de la semana 15, ustedes tienen que entregar el trabajo final. Y eso es. Si estamos en la semana 11, 12, 13, 14, 15. Estamos hablando 12 es aquí, 13, 14. Hasta el viernes 10, sí, viernes 10 de junio, viernes 10 de junio tienen plazo para entregar, porque desde el 11 empezamos las evaluaciones. 11 de junio, 11, 13, 18, 20. Porque para julio tenemos, para el 20 tenemos que tener ya las notas finales. Esa semana el 20, el 25 y el 27 son los últimos días para entrega de los promedios. El 25 debe estar entregando promedios. Porque julio ya no se trabaja, hasta el ciclo termina en junio. Entonces, nosotros empezamos las exposiciones el 11, 13, 18, 20. El 25 debemos tener notas. Y por ahí ya los que quieren alguna rectificación, alguna consideración, 25 se está teniendo en cuenta. Entonces, para poder avanzar es el 11
el 10 de junio debe ser entregado el trabajo a las 8 de la mañana. ¿Está bien, Joshua? Toma nota, ya estamos hasta el 10 porque el día 11 empezamos las exposiciones. Así que creo que es el plazo máximo que puede darse a todos. Sí, ingeniero, ya tomé nota. Perfecto. Entonces, con eso, sí, deme hasta este sábado, por favor, ya le voy a entregar las correcciones. Sí, he tenido dificultad porque estoy terminando también de revisar notas para poder publicar esto, para que tengan también ustedes con cuánto están yendo a su examen final y al trabajo. Ojo que en este grupo no es, pero he detectado algunos plagios y todo lo que se ha detectado como plagio, obviamente, está calificado con 0. Así que cuando tenga alguien 0, ya identifique primero si ha sido plagio antes de hacer su reclamo. Leonardo, repechaje, como les digo, ustedes durante esta clase y la próxima, esta clase son puntos para el trabajo final. El día de hoy has tenido su punto, el señor, levante la mano. Joshua, apuntaste el medio punto para el señor ¿quién era? Joshua, por la pregunta de la diferencia entre Es para el Maita Pérez Amir. Maita Pérez Amir. Desde el próximo sábado, van a ser puntos para el examen final. Así que participen el próximo sábado. La PPT del Estudio Económico Financiero ya está subida a la aula virtual. Me faltan solamente los videos. En la unidad 3 o en el módulo 3 ya pueden ver las PPTs, como para que vayan viendo los temas que vamos a tratar y participen. Recomendación: participen estas 2 semanas que vienen de teoría para que puedan tener puntos para el examen final. Así van a estar un poco holgados y no van a estar mucho pidiendo después que un trabajo más o algo para mejorar su nota al final. Esa es la oportunidad que les puedo dar, porque al final siempre queda corto el tiempo, ya no se puede hacer correcciones en las últimas semanas, ¿no? Se da la nota y ya prácticamente se está publicando. Cristian Walca, ¿cuál es tu pregunta? Inge, ya entonces para confirmar, viernes 10 de junio, 11 de la mañana, ¿verdad? No, 8 de la mañana. Ah, perdón. Yo pensé que iba a dar un poquito más de tiempo, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Deme tiempo para leer, pues, si no, no voy a leer. Recuerden que no solo son ustedes, tengo 2 secciones más, que son Sí, más sí, o que menos no se 24 preocupe. trabajos. Inge, no sé si me podría considerar, mire que he estado participando, porfa. Mire, ahorita... Constantemente. No, pero está bien la participación, yo tomo en cuenta la participación, pero no las preguntas directas. Participen vale. en la próxima semana, que son Ujú. ya cosas de... Me interesaría más que participen en la parte económica y financiera, de verdad, eso es crítico y creo que es uno de los puntos más importantes de la formulación y evaluación de proyectos. Entonces, avancen con la lectura, con la PPT que está publicada, consulten en el libro, el capítulo 8, desde el 4 hasta el 8, 9, para complementar la información y compartamos, pues la idea es que yo les pueda resolver las preguntas. O sea, yo no voy a leerles todo el libro de formulación y evaluación de proyectos. Ustedes tienen el material, lean y pregunten. Acá lo que va a hacer es reforzar ese conocimiento. Porque si quisiéramos hacer todo el libro, de verdad nos falta tiempo para hacer cada capítulo del libro. Es muy extenso. Bien, ingeniero, muchas gracias. Listo. Que tenga buenas Oye, noches. señores, voy a finalizar la grabación.